Continuamos con La Noche. Para hablar de temas puntuales, ya tras esta explicación como más general, hablemos del ICETEX. Sí, José. yo le tengo por el ICETEX, por el SENA, le tengo preguntas, Sí. pero en el ICETEX es importante porque ha habido reformas recientes al ICETEX, se elimina el cobro prejurídico, el tema de que si uno no tiene ingreso entonces no paga la cuota que está pendiente. Hasta que ya consigue hasta trabajo que y consigue dependiendo de la trabajo. remuneración. Exacto. Pero, ¿qué otra reforma plantearía usted, una sola, frente al tema del ICETEX? Una sola. Bueno, hay que revisar muy bien las tasas de interés, porque el ICETEX es un subsidio del Estado para que nuestras personas, nuestros jóvenes puedan estudiar. Piénsenlo en estos términos. Muchas personas en nuestra sociedad tienen el talento, tienen la capacidad y quieren estudiar, pero enfrente tiene una cantidad de obstáculos. Sí. Uno de esos son los económicos. Sí, el principal, Y nosotros tenemos que seguramente. irle quitando esos obstáculos, y entonces hay que entender la función del Estado ahí no como una empresa en el sentido comercial, sino estamos subsidiando a personas para que puedan avanzar. Por ejemplo, y este tipo de cosas las podemos hacer y el ICETEX nos puede servir mucho. A ver. Uno de los problemas que poco o nada se menciona con respecto a la educación superior, estoy hablando desde el SENA hasta las universidades o en las universidades, es que hay mucha deserción. Porque una cosa es que haya cupos para entrar y necesitamos ampliar el número de cupos en las universidades públicas, en la educación superior pública. Pero después de que entran, muchos se retiran. De cada 10 que entran, 4 no terminan. Y eso es un costo altísimo, que no se ve, porque la preocupación siempre es que entren, pero lo que ocurre adentro de esas instituciones pues es muy costoso para estudiantes, para sus familias, para la misma institución de educación superior. Nosotros tenemos que diseñar, por ejemplo, con el ICETEX, entender muy bien cuáles son las causales de la deserción. Por ejemplo, hay personas que pagan 2 veces, van bus de ida y de venida, pero no les alcanza para almorzar. Entonces tenemos que diseñar con el ICETEX muchos de esos subsidios de diferente envergadura, no solamente para la matrícula, sino para actividades que les permita avanzar. Pero sigue cobrando intereses, de todas maneras. Sí, pero serán unos intereses muy reducidos. El ¿En reto cuánto es... los se pueden reducir para que eso Pues yo no sea tengo ese viable? cálculo ahora para decirlo, ¿cierto? Pero pues yo les doy el principio, porque todo esto, la forma como yo pienso siempre, además, es entienda bien el problema, mire las diferentes componentes, las razones para la deserción. Y cuando usted lo tiene claro, entonces ya puede empezar a calibrar y tomar esas decisiones. Pero ese es el principio sobre lo que vamos a hacer nosotros. Bien, en cuanto al SENA, siempre se habla de los problemas de corrupción alrededor del SENA. Y todos prometen que lo van a acabar, pero mire los últimos escándalos y los últimos meses el SENA ha estado en el ojo del huracán también en los escándalos por clientelismo, burocracia, corrupción. Porque usted sí es el candidato que va a acabar con la corrupción del SENA y va a lograr hacer del SENA la entidad que el país necesita. Porque yo soy el candidato que va a enfrentar la corrupción como nunca antes se había enfrentado en Colombia, en particular en el SENA. Yo le hablo del SENA, porque yo he trabajado con el SENA. Sí, yo fui alcalde y sé lo que es el SENA, fui gobernador, el SENA es gratuito. Tiene personas con las mejores condiciones para llegar a cualquier esquina del territorio colombiano. Tiene gente muy preparada. El SENA es potente. Pero es botín burocrático. Es mi convicción, repito, es una institución mimada por mí, pero mimada en el sentido que yo he visto lo que pasa con el SENA. Ahora, como yo no tengo que llegar a pagarle nada a nadie, yo no tengo que entregarle el SENA a nadie, como a ninguna institución, por supuesto que nosotros vamos a trabajar en el SENA y tenga la certeza de que allá va a ser un proceso meritocrático, transparente, que se puede hacer. Y ese es el sentido, así tan sencillo como estoy diciendo, pero tiene que ver con la política, porque nosotros hacemos una política que no llega a repartir, dividir, entregar como cuotas burocráticas a tal congresista, a usted le tocó el SENA, a usted le tocó tal institución, a usted le tocó esto. Con nosotros a nadie le toca. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer procesos meritocráticos, hacer seguimiento, y tengo la convicción profunda de que el SENA nos permite llegar a nosotros, a todo el territorio. Va a ser muy importante, en particular hablando del desarrollo rural, que es esa institución que puede llegar a todas las esquinas. ¿Usted ya tiene pensado quién puede ser su director del SENA? No. ¿Todavía no lo ha pensado? Todavía no lo he pensado, y de ningún cargo. El único cargo que yo tenía pensado, porque nunca lo he hecho, como les digo, yo ya he tenido la oportunidad de ser alcalde, de ser gobernador, y nunca hay gente que le dice a uno, diga quién va a ser su ministro de tal y tal, porque eso genera confianza. Entonces yo no creo en eso. Usted no ensilla la bestia antes de comprarlo. Había dicho públicamente quién iba a ser mi ministro de Hacienda. Se llama... Guillermo Perry, ¿o qué? No. ¿Cuál? Adolfo Meisel Roca. Guillermo Perry es una persona extraordinaria que yo quiero, con del la Banco que... de la República. Sí.
Adolfo Meisel Roca es codirector del Banco de la República, es cartagenero, es un hombre de la economía, es un hombre del desarrollo regional. Yo creo que no hay nadie que sepa más acerca del Caribe y las regiones en Colombia. Yo dije, él va a ser mi ministro de Hacienda. Y lo dije en el periódico El Heraldo en Barranquilla. Pero Adolfo Meisel Roca decidió y le ofrecieron y va a ser el rector de la Universidad del Norte. Bueno, entonces, le renunció antes. Mi cargo, único que yo había dicho que iba a nombrar, pues no va a ser. Entonces, no tengo ninguna persona para ningún cargo. Prefirió la Conozco rectoría. mucha gente que nos aporta a nosotros en Colombia. Por fortuna, lo que hay es gente capaz, inteligente, preparada. Y en el espíritu que yo gobierno, pues yo puedo conversar con todos ellos para construir. Doctor Fajardo, otra papa caliente que va a tener el próximo presidente de la República y se necesita una intervención urgente, diría uno, la alimentación escolar y los contratos de alimentación escolar. Usted dice, si a esto le metemos más ojos por el lado de agricultores locales y de padres de familia, quizá esa veeduría puede ayudar, pero ¿será suficiente? Mire, es una lucha. La lucha contra la corrupción no da descanso. ¿Sí? Y nosotros vamos a intervenir en múltiples frentes contra la corrupción. La primera es la forma como llegamos, porque nosotros no pagamos para llegar. No hay nadie que pueda decir que nosotros nos hemos unido para llegar y después a usted le va a tocar un pedazo. Cuando usted no tiene que repartir, ya va ganando, porque no tiene ningún tipo de compromiso, no le va a aparecer este señor y le dice, colabóreme. Esa es la palabra que se utiliza en política, colabóreme, que es una palabra muy linda, porque colaborar, pues es una palabra bien linda del español y lo que significa, pero colabóreme es darle contrato a este señor, y nosotros no le tenemos que dar ningún contrato a nadie. También me tocó a mí el programa de alimentación escolar como gobernador y llegar a sitios con toda la complejidad que tienen. Yo no tengo la menor duda que uno de los mecanismos, nosotros tenemos que hacer unas contrataciones muy bien hechas, con todo el rigor, etcétera. Eso está dado. Pero cuando usted va a llegar a la alimentación escolar, quienes tienen mayor interés por la alimentación escolar son las personas que están en el pueblo, en el lugar, en la escuela. Son sus niños, finalmente. Por supuesto. Las asociaciones de padres de familia que puedan ver, que puedan saber cuál es el contrato. Los mismos alcaldes. Y de hecho, todo esto depende del territorio y hay que diseñarlo bien, porque los territorios son muy diferentes en Colombia. Pero también se puede dar que mucho de lo que se cultiva en el pueblo se puede utilizar para la alimentación escolar. Sí, eso es genial, pero ¿cómo hace para que no se lo roben? Porque la misma gente de los pueblos o de la gobernación se le roba la comida a sus niñitos. Pues mire, yo creo que eso es partir de un supuesto de que esto es imposible. Y yo creo que cuando se hacen las cosas de manera transparente, cuando hay seguimiento, es que el reto o uno de los grandes retos para luchar contra la corrupción es que haya muchos ojos mirando. La expresión no es gratuita. La corrupción el principal antídoto, para decirlo en estos términos, para luchar contra la corrupción es la transparencia. Que se vea, esto es un lugar transparente, aquí se ve todo, aquí todo el mundo sabe qué está haciendo todo el mundo. Cuando usted lo están viendo, ya tienen un control ciudadano muy grande. Y eso se puede hacer y se puede implementar, y nosotros lo hemos implementado. Y eso no solamente la alimentación escolar. Por ejemplo, yo voy a muchas partes de Colombia, muchos pueblos, y pregunto, ¿ustedes alguna vez en la vida han visto un contratista que esté desarrollando un proyecto en su pueblo? ¿Ustedes han visto un contratista que se pare en público y que diga, este fue el contrato que yo me gané, llevamos tanto invertido, tengo estos inconvenientes, me han desembolsado tanto, tengo este es el menú que le voy a dar a sus hijos? Eso no pasa. Por eso, y eso es que hay que hacer. Pero eso debería ser obligatorio, que publiquen el menú de los niños entre cada otras semana. Cosas, sí, entre otras Pero no cosas. será la hora de cumple. centralizar este tema de la contratación aquí en Bogotá. Yo no creo que el proyecto sea, la corrupción se acaba si lo traemos para Bogotá. Es que nosotros ya hemos visto lo que se roban en Bogotá. Porque muchas veces la idea ha sido, no, es que por allá en los territorios se lo roban todo. Sí. ¿Y Odebrecht dónde lo robaron? Sí. Aquí. Es verdad. Entonces hay una cadena de corrupción. Y usted mira a un corrupto allá y sígale la pista y llega por acá muy cerca. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que enfrentar. Yo no creo que el reto sea todo para Bogotá, porque por fuera de Bogotá todos son ladrones. Falso. La gente participa. Ahora, se necesita un liderazgo del país. Doy un ejemplo. Ustedes han visto, en Colombia existe la figura del, yo no sé, el SAR anticorrupción, Sí. el consejero anticorrupción. Secretaría de Transparencia se llama. Secretaría de Transparencia, con todos los nombres que se puedan haber asignado. Y yo creo que viene desde el presidente Andrés Pastrana, pero puedo estar equivocado, pues. Pero por lo menos desde Pastrana. ¿Ustedes qué han visto que ha ocurrido con todos esos SARes, que seguro son personas buenas, pues no estoy acusándolos como individuos? ¿Ha pasado algo en Colombia? Ustedes han visto, y esto es dramático,
el Contralor General de la República, las exhortaciones que ha hecho. Este pasado domingo, en el periódico El Tiempo, escribe un artículo y dice: Colombia, por favor, entendamos que el gran tema de Colombia hoy es la lucha contra la corrupción. Él es el que más sabe en Colombia porque él es el que tiene que revisar los dineros públicos. Hay otras personas que hacen otro tipo de seguimiento que por supuesto también tienen que ver con eso, pero él es el que ve dónde está la plata. Y lo dice, y lo primero que señala, fíjense ustedes, estoy hablando del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, dice: la cultura ciudadana. Es la cultura ciudadana la que nosotros tenemos. Nosotros somos el gobierno de la cultura ciudadana que vamos a trabajar. Tenemos a personas como Antanas Mockus, por ejemplo, que ha sido un emblema de la cultura ciudadana para la convivencia, para la legalidad. Y eso hace parte de nuestro proyecto de país y así se hace. Y estoy seguro que muchas personas responden de manera positiva. Pero si existe la idea en las comunidades, igual se lo están robando todo por allá, entonces, ¿usted cómo le va a exigir a los que están allá que se porten diferente? Ese es un reto político, público, y eso trabajo yo. Educación fundamental, lucha contra la corrupción fundamental, seguridad también fundamental en Colombia. Claro que sí. Y quiero hablarlo desde el aspecto humano de los hombres que se encargan de, sobre sus hombros, encarar la defensa nacional. Estamos hablando de unas circunstancias muy complejas y muy difíciles que le va a tocar al próximo presidente de Colombia. Se va a enfrentar a 200.000 hectáreas de coca, que eso no solamente es malo porque existe, sino por todo lo que genera a su alrededor. Estamos con las disidencias de las FARC que en cifras ortodoxas van en 1.500, el ELN, el EPL, empoderados de la guerra, las BACRIM, es decir, todo eso alrededor de los cultivos. Y ahí en Colombia tenemos 120.000 hombres, soldados regulares y 90.000 soldados profesionales. Esos soldados regulares, 120.000, que para, digamos, en el común de la gente es el servicio militar obligatorio, el que lo tiene que hacer obligatoriamente. Este gobierno y este mando militar logró que les pagaran 90.000 pesos. Tramitaron una ley para que esos servidores y esos que van al ejército de manera obligada tengan un salario entre el 30% y el 50% del salario mínimo. Ahora les están pagando el 30%. ¿Hay forma de que se llegue a ese 50% de un salario mínimo por hablar del bienestar de los hombres de las fuerzas militares? Mire, a mí me ha tocado trabajar con la policía, con el ejército, con la Fuerza Aérea, con la Armada. Con todos ellos he trabajado yo. Y para mí, recuerdo, estoy hablando desde que fui alcalde de Medellín, cuando llegué yo a la alcaldía de Medellín, y por primera vez me tocaba trabajar con la policía, que es la que trabaja en el ámbito de las ciudades. En el ámbito urbano es la policía. De hecho, nosotros necesitamos una policía rural para ir ocupando esos espacios, sobre todo nuestro territorio, como parte del desarrollo. Anoto que en nuestro programa está que nosotros no le vamos a rebajar el presupuesto a la seguridad en Colombia, porque es mucho el trabajo que tenemos que hacer nosotros en nuestro país. Y yo he estado con ellos, entendiendo desde el general más destacado de una de las fuerzas hasta el soldado en el lugar más remoto dentro de todo esto. Colombia les tiene que rendir un homenaje y parte de eso tiene que ser con las condiciones económicas que necesitan para tener su vida. De eso yo no tengo la menor duda. Ahora, yo tengo una confianza muy grande en la fuerza pública. Problemas hay, por supuesto, y eso pues no estamos exentos. Pero en el tema de la seguridad, yo creo que nosotros en Colombia tenemos la fuerza pública que es capaz de enfrentar esos retos que estamos señalando. Los ha venido enfrentando desde comienzos de los 80, digamos en forma sistemática, cuando entró el narcotráfico y se dio esta mezcla tenebrosa en nuestro país de narcotráfico, guerrillas, los cultivos, que aquí no había cultivos y empezaron los cultivos de coca en nuestro país. Y yo creo que nosotros tenemos la gente, los mandos que son capaces de hacerlo. Hay que reconocerles ese valor que han hecho y lo digo como testimonio de primera mano porque a mí me ha tocado vivir situaciones muy complejas en el ámbito urbano, en mi ciudad, en Medellín, y al mismo tiempo en el departamento. Y con ellos he trabajado y tengo la convicción de que se puede trabajar y que tienen la capacidad para enfrentar esos problemas de seguridad. Pero mire, ahora que Claudia hablaba de la situación de nuestros hombres de la fuerza pública, hombres y mujeres, hay que decirlo también, yo pensaba en el otro tema que tiene que ver con la alimentación de esos soldados. Por ejemplo, un soldado profesional tiene una partida al día de 10.000 pesos, que es una tercera parte de lo que recibe en materia de alimentación un preso en el sistema penitenciario colombiano. ¿Usted por lo menos igualaría esa situación entre la alimentación del soldado y la alimentación del que está recluido en el sistema del INPE? Esa es una comparación que yo creo que no se debe hacer.
Una sociedad tiene Pero que... la hacen en las fuerzas militares. Bueno, Déjeme pero ya le voy a decir. explicar. Y es una realidad. Ya le voy a Sí, sí, explicar. ahí está. Porque, repito, yo he trabajado con las fuerzas militares y los conozco. Sí. Y además, a veces, hago un pequeño paréntesis, que a veces me dicen, no, es que usted habla solo de educación, pero imagínese la seguridad. Le dije, pregúntele a cualquiera. Y repito, yo he sido alcalde 4 años, gobernador 4 años y he trabajado con todos. Pregúntele cómo conduce Sergio Fajardo la seguridad. Ahí está abierto, al que quieran, y pueden revisar todos los con los que yo trabajé y cómo se llama ese liderazgo, cómo ha sido el respeto y cómo logramos los resultados. Le pueden preguntar a mí me tocó trabajar, fíjense ustedes cómo es la vida. Cuando yo era alcalde de Medellín, el ministro de Defensa de Álvaro Uribe era Juan Manuel Santos, el que hace 8 años estábamos enfrentados con la Ola Verde, con Antanas Mocus como candidato, y ganó Santos, que era el de Uribe, el que le cargaba los 3 huevitos. En esta gobernación, por ejemplo, a mí también me tocó trabajar con Juan Carlos Pinzón y trabajamos con toda la seriedad, le pueden preguntar a él, con todo el grupo. Entonces, hemos trabajado en esto. Y repito, así no parezca a veces porque yo hablo de educación, siempre tenemos la componente de prevención en esas intervenciones, que ellos son los que mejor saben. Pregúntele usted a un general o a un soldado o a un agente de policía y le dice, hay que trabajar las intervenciones sociales. Ellos son los que están en el cuentan territorio. los soldados de Colombia con ese compromiso suyo de mejorarles esas Sí, condiciones. pero yo lo que que le tienen. quiero explicar es un hecho con respecto a entender una sociedad. Sí. Colombia, si tiene una persona en la cárcel, que quisiéramos que no hubiera personas en la cárcel, la tiene que cuidar. La tiene que cuidar. Yo quisiera que no hubiera nadie en la cárcel. Claro. Y hay gente que está allá, que ha cometido crímenes horrorosos, que nos conmueven, que nos dan rabia, todo eso que le pasa a los seres humanos, porque no es nada extraordinario, pero como sociedad lo tiene que cuidar. Las dos cosas, no es bajarle al preso, sino subirle al soldado. Y los Claro, soldados... claro, el planteamiento es las condiciones de los hombres de la fuerza pública. ¿Usted estaría dispuesto a pasar, como si fuera presidente, de ese 30% del salario al 50% que ya la ley lo permite, Sí, claro. de un salario mínimo y por lo menos estas partidas? Por Es que dentro de las supuesto que fuerzas sí, pero lo militares... estoy diciendo del reconocimiento porque Claro, yo sé cómo viven. A mí pero me ha tocado ir a los candidatos, ¿sabe qué campamentos. dicen a veces adentro de las fuerzas militares? Que son partidas del hambre, las partidas de alimentación de Eso los no hombres tiene de que la decirlo fuerza nadie y pública. no lo debe decir nadie en Colombia y nosotros ya lo dije aquí previamente, tiene que ser un reconocimiento a lo que ellos hacen. Y lo estoy diciendo Pero hay que cambiarles por esas conocimiento. circunstancias. Y Colombia tiene que alimentar a sus soldados y los tiene que alimentar como a la mejor persona. Así como las maestras y los maestros tienen que recibir la retribución que se merecen, el papel que juegan en nuestra sociedad. Eso yo lo tengo clarísimo. Para mí no es problema, porque además, como repito, esta es una sociedad que tiene que respetar los derechos, que tiene que reconocer el valor de la gente y tiene que ser pues generosa con las personas que trabajan por nosotros.